la era del vapor. El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769 y revisada en 1782, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en locomotoras. En 1804, utilizando un motor de alta presión, Richard Trevithick presentó la primera locomotora capaz de arrastrar un tren en Trifid, Reino Unido. Realizada junto a Andrew Vivian, la prueba tuvo un éxito relativo, ya que la locomotora rompió los frágiles raíles de la chapa de hierro. Así fue que en 1811 John Brady Shaw diseñó la primera locomotora funcional que se presentó en la línea entre Middleton y Leith. La locomotora, denominada Salamanca, se construyó en 1812. En 1825, George Shelton construyó la locomotora para la línea de entre Shortcombe y Darlington, al noroeste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora The Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Shelton a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor, que fueron utilizadas en líneas de Europa y Estados Unidos. En 1830 se inauguró la primera línea de ferrocarril interurbano, la línea entre Liverpool y Manchester. La vía utilizado era el mismo tipo de otras anteriores, como la del ferrocarril entre Shrewsbury y Darling. Su ancho era de 1.435 milímetros, actualmente conocido como el ancho internacional, ya que es utilizado por aproximadamente el 60% de los ferrocarriles actuales. El mismo año se inauguró el primer tramo de la línea entre Baltimore y Ohio. La primera es unir líneas individuales en una red. En los años siguientes, el éxito de las locomotoras de vapor hizo que las líneas de ferrocarril y las locomotoras se extendieran por todo el mundo. Un ejemplo es la primera línea ferroviaria de Latinoamérica en Chile. La primera línea de ferrocarril convencional electrificada fue la línea Roswell en Suecia. En la década de 1890, algunas grandes ciudades como Londres, París y México utilizaron esta nueva técnica para construir líneas de metro urbanas. En ciudades medias, las transvías se hicieron algo común y fueron el único medio de transporte público durante varias décadas. Todas estas líneas utilizaron corriente continua, y la primera línea que utilizó fue corriente alterna, fue inaugurada en Australia de 1904. Las locomotoras de vapor necesitaban un mantenimiento bastante elevado para funcionar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los costos de personal se incrementaron de modo muy importante, lo que hizo que la tracción a vapor se encarcelara sobre el resto. Al mismo tiempo, la guerra impulsó el desarrollo de los motores de combustión interna, que hicieron a las locomotoras diésel más baratas y potentes. Esto causó que varias compañías ferroviarias iniciaran programas para convertir sus locomotoras para líneas no electrificadas en locomotoras diésel. Como consecuencia de la construcción a gran escala de autovías, tras la guerra, el transporte ferroviario se hizo menos popular y el transporte aéreo comenzó a ocupar el mercado de los viajes de muy larga distancia. El transporte ferroviario es el sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles y rieles de cualquier tipo. El ferrocarril nació en los principios del siglo XIX en Inglaterra. Caracterizaciones de la revolución industrial, así como el primer medio de transporte de carácter masivo. El tráfico de mercancías por ferrocarril se afecta normalmente por el servicio de carga o express.
Se entiende por servicio de carga destinado al transporte de mercancías, cuyo transportación específica entre el sistema de transporte utilizado de vehículos abiertos o cerrados. Algunas de las ventajas que cuenta el transporte ferroviario son: es un medio de transporte muy seguro y está menos afectado por las variaciones del tiempo de cualquier medio de transporte. Es un medio de transporte destinado a movimientos de grandes volúmenes o de carga. Es el más indicado para el movimiento de todas las mercancías, desde aquella más baja hasta la más alta. Se reconoce que el ferrocarril es un medio de transporte de superioridad manifiesta sobre otros medios de transporte terrestre, tratando de transportar mercancías variadas. En el ferroviario solo existe una desventaja, que es la siguiente: el ferrocarril no puede compartir con el transporte de carga por carretera debido a que el usuario o dueño de la mercancía prefiere un servicio directo de puerta con el que suministra el camión, pese a lo que en estos casos las tarifas son un poco más altas. A continuación les mostraré los tipos de vagones que existen en el transporte ferroviario. A continuación también les pondré aquí sus cantidades y el tipo de mercancía que puede cargar cada uno. Empezamos con el furgón 50. Sus características son que se emplean para transportar cualquier producto y también transportan carga frágil, componentes eléctricos y movimientos bruscos. Después sigue el furgón 60. Sus características son: existen variaciones y controlan el clima. Va la góndola. Sus características son carros descubiertos, todo tipo de material y no necesita protección contra el medio ambiente. Facilitan la carga y descarga del producto, al igual que las grúas de vuelto de carros o de magneto. La caja tráiler está conformada por movidas por ferrocarril y también reduciendo los costos del transporte, al igual que también existen variaciones para controlar la temperatura. La tolva granelera, igual conocida como mineral, sus componentes son que se utilizan para transporte de productos agroindustriales y también requieren de protección contra el medio ambiente. Poseen compuertas en la parte superior e inferior y facilitan la carga y descarga del producto. La tolva cementera. Sus características es que transportan productos que requieren protección contra el medio ambiente, al igual que poseen compuertas inferiores para la descarga del producto. El carro tanque. Poseen cierre hermético y se utiliza para el transporte de productos líquidos o gaseosos. Ahora vamos con el pallets 2 niveles para autos plataforma intermedial. Es que es el transporte de carga en general con carga pesada, al igual que no requiere de protección contra el medio ambiente. Tribel automotriz, conocido como autorack. Sus características es que existe variación, garantiza la integridad del producto y utilizados para el transporte de autos nuevos.